Hola mi gente guapa, mi gente chula, mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un video nuevo en este canal. El día de hoy, antes de iniciar con todo el spam de mis redes sociales, vamos a hablar de un caso muy delicado que sucedió aquí en México, específicamente en Zapopan, Jalisco. El caso de Valeria Márquez y cómo esto ha sido visto y cómo ha reaccionado la gente ante esta situación. Cuáles son los comentarios en redes sociales y lo abundaremos más a detalle desde un punto de vista sociológico, psicológico, sin ojo ahí. Yo no soy psicóloga ni soy socióloga, nada más hice una investigación y esto fue el resultado de esa investigación. Pero antes de iniciar este video, no olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita, comentar más de 3 palabras y seguirme en mis demás redes sociales. Así que si me ven más seria de lo normal, además pues del saludo que acabo de hacer en este momento, es por el caso tan delicado que viene siendo el caso de Valeria. Y ahora sí, empecemos con el video. Para mí, ya existe una deshumanización digital. ¿Por qué la sociedad reacciona con frialdad ante estos eventos ocurridos en vivo? Pero antes, ¿quién era Valeria Márquez? Valeria Márquez era una influencer de 23 años que en su contenido de la plataforma de TikTok hacía contenido sobre bailes, belleza y hacía publicidad a su salón Blossom The Beauty Lounge, que se encontraba aquí en Zapopan, Jalisco. El día 13 de mayo fue el día del altercado en el cual ella, en una transmisión en vivo, que me imagino que los que están aquí en este video ya sabrán de qué estoy hablando, en el cual ella ya se veía nerviosa y preocupada por un supuesto paquete de valor que le querían entregar exclusivamente a ella. Lo que resultó sospechoso para la gente fue que tanto su amiga como la chica que trabajaba con ella ahí en este salón le estaban pidiendo que no se fuera, lo cual provocó que se quedara más tiempo y la persona que la estaba buscando la encontrara y sucediera la desgracia que muchos pudieron ver y que, si les voy a ser muy honesta, yo no lo vi. Pero obviamente lamentamos la desvivisión de esta persona. Esperemos que encuentren a los culpables y que se pueda hacer justicia por ella, por su vida, por su familia. Sin embargo, hoy vamos a tocar un tema que es de lo que se habla en este canal, sociológico y psicológico, de cuáles fueron las respuestas que hubo del público, de la gente en general ante esta situación, y ahí es en donde viene el concepto de la deshumanización digital. La exposición a contenido violento en redes sociales ha generado una disminución en la empatía colectiva. Este fenómeno se ve más que nada en cómo la gente reacciona ante eventos trágicos, sobre todo en redes sociales, como justamente lo que acabamos de ver y lo que sucedió recientemente de Valeria Márquez. Según un estudio de la Universidad de los Hemisferios, la deshumanización en redes sociales afecta principalmente a adolescentes, quienes, al interactuar en entornos digitales, pueden desarrollar una percepción distorsionada de la realidad y una menor sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Además, cabe resaltar que la psicóloga María Fernanda Alonso señala que en los últimos años las redes sociales han podido normalizar el odio y contribuir a esta misma deshumanización, especialmente para difundir discursos que deshumanizan y despojan a las personas de su dignidad y humanidad. Y de seguro tú ya lo has escuchado este término y yo hoy te lo voy a desglosar mucho más a detalle. Mucha gente ha criticado a Valeria Márquez sobre su asesinato, mencionando que son consecuencias de haberse juntado con la gente equivocada, y aquí viene el factor del mito de la víctima perfecta. La sociedad tiende a validar a las víctimas cuando cumplen con ciertos estándares, entre ellos la vulnerabilidad y la inocencia. Cuando esta víctima no encaja en el molde, es muy fácil que la revictimicen, la culpen o se minimice el sufrimiento. En este caso no se puede minimizar el sufrimiento de Valeria Márquez porque ya no está, pero hemos visto muchos casos en los cuales gente que es trans, de la comunidad LGBT, afrodescendiente, de la sociedad indígena, es revictimizada y además es a veces hasta culpada o no le creen por no encajar en este estándar de víctima perfecta. El concepto de víctima ideal fue desarrollado por el criminólogo Niels Christie y se refiere a la percepción de que ciertas víctimas son más legítimas que otras. Este sesgo puede llevar a la revictimización
victimización y a la falta de justicia. Y en el caso de Valeria Márquez, lo que hemos visto en redes sociales, la responsabilizan de su propia muerte, evidenciando cómo el mito de la víctima perfecta sigue siendo un factor importante en esta sociedad y que aún lo seguimos fomentando. El individuo que es visto como una víctima por normalmente lo que las estructuras sociales y la cultura tomen en cuenta. No tiene importancia si los sucesos se imponen y demuestran que quien reciben como víctima es en realidad el victimario o al contrario. Incluso siquiera puede ser evaluado debido a que su circunstancia no es favorable para ello. Esto sucede más que nada cuando a las personas les gusta hallar víctimas excepcionales, intachables, y al ser víctimas perfectas se puede hacer justicia, al menos justicia social, en el cual se mire directamente al culpable y no a la víctima. Esto recae en cada individuo que tolera de manera pasiva las estructuras que reproducen la violencia, que a su vez conducen a la existencia de víctimas privadas de su derecho a hacerlo. Y ahora, en la perspectiva psicológica tenemos dos polos opuestos. Y hoy vamos a hablar de, primero, el síndrome del mundo cruel, que el síndrome no es como tal una enfermedad como el síndrome de Asperger, sin embargo es una condición que se ha generado a través de la televisión y los medios de comunicación. Este síndrome fue acuñado por primera vez por George Gardner, un teórico húngaro de la comunicación. En la década de los años 70, la exposición prolongada a información y contenidos de carácter violento aumenta la sensación de hostilidad y miedo respecto al entorno. Hace que el espectador piense que el mundo es más peligroso de lo que realmente es. Esta percepción aumenta cuantos más contenidos violentos se vean, independientemente de qué fuentes la persona esté viendo o de dónde venga esta información. De hecho, existe mucha gente que evita ver noticias o cosas que le puedan generar este síndrome de mundo cruel, ya que al tenerlo tienes hasta miedo de salir de casa, salir sola o sientes todo el tiempo mientras estás en la calle o en algún lugar público que estás en constante peligro porque constantemente estás expuesto a noticias de desgracias, de todo lo que sucede y así, y tenemos el concepto de que en cualquier momento nos va a poder pasar. Pero también está el otro lado de la moneda, que en vez de preocuparnos, sensibilizarnos o sentirnos muy asustados por el mundo exterior, sucede que también la exposición a reales en redes reduce la activación de la corteza prefrontal, que es la zona de la empatía. Esta zona es una zona muy importante para funciones ejecutivas, incluyendo en esta la empatía, la toma de decisiones y la regulación emocional. La activación de esta zona indica que el cerebro está procesando la información sobre las emociones y experiencias de otros. Y ahora hablemos, de los efectos secundarios de la exposición, sobre todo a la violencia en redes sociales. La exposición excesiva a redes sociales, especialmente contenido negativo o aterradores, puede desensibilizar a las personas y reducir la capacidad de empatía. Esto puede deberse a la saturación de información o a la exposición constante de situaciones que le pueden generar a tu cerebro estrés o ansiedad. Y también está la afectación de la corteza prefrontal. Hay estudios que han demostrado que el uso excesivo de las redes sociales puede afectar la materia gris de nuestro cerebro, sobre todo en las regiones prefrontales, y esto es que puede estar asociado, sigan en investigaciones. ¿Qué sugiere esto? Que la exposición constante a redes sociales puede afectar esa parte del cerebro y, lo que ya mencionamos, afectar la capacidad de tener empatía. Y por último, la desensibilización. En el momento en el que tú te expones demasiado a cierto contenido, se vuelve mucho más tolerable para ti. Es como yo intentando superar el terror. Tengo que vivir mucha cosa de terror, ver películas de terror, jugar videojuegos de terror, para que se me empiece a normalizar en mi sistema y ya no sentir tanto miedo, por ejemplo. Y miren, yo soy una fanática de las redes sociales. Me atrevo a decir que lo consumo demasiado, pero sí tenemos que limitar, aunque sea 1 hora o 2, el consumo de redes sociales, ya que el psicólogo Antonio Rial advierte que el uso excesivo de redes sociales está relacionado con problemas emocionales, aislamiento social,
social y una disminución de la empatía hacia los demás. Así que no está de más desconectarse un rato y hacer ejercicio, pasear a tus perros, escuchar un podcast mientras estás caminando, algo, no sé, musiquita, tranqui. No te estoy diciendo no uses nunca más redes sociales, sino de que moderes el uso. Y bueno, conclusiones de este video ensayo. Siempre hay que analizar lo que vamos a decir antes de enviarlo. La gente lee tus mensajes, la gente lee tus comentarios. Es muy fácil hablar desde el anonimato, pero dilo de frente. Han perdido mucho valor en eso. Los comentarios y todo lo que se dice sobre el acontecimiento de Valeria Márquez genera, al menos en mi percepción, una tendencia preocupante en la sociedad. Valeria se haya juntado con quien se haya juntado o se haya relacionado con la gente que se haya relacionado. Eso no quita que se ha perdido una vida injustamente. Porque hayas hecho lo que hayas hecho, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Obviamente sabemos que eso no va a suceder, la violencia en este mundo existe, pero tenemos que ser más conscientes de que al final de la historia fue una víctima. Haya sido su culpa o no, nadie merece ese trágico final. Promovamos más la cultura del respeto y de la empatía en redes sociales. Recordemos que detrás de esa mujer hay familia, hay amigos que sufren por la ausencia de esta persona, sobre todo por la manera en la que se fue. Por favor, cuestionen los estereotipos que perpetúan la revictimización y, nuevamente, seamos más conscientes. Y hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden seguirme en mis demás redes sociales. Ahí estoy muy activa. Cosa que recuerden que no tienen que hacer tanto en redes sociales. Así que síganme. Allá los voy a estar viendo. Y nos vemos para el siguiente video. Estudien, aprendan y no sean unos pendejos. Adiós.